Bueno, buenas tardes. Qué bien acompañada que estoy para pensar cosas que no son tan fáciles. Bueno, yo punteé algunas hipótesis sobre algunos temas para que después pudiéramos conversar. Y voy a leer estos apuntes. ¿Qué puedo decir del escenario del país actual? Abruma. Pero también que es una época de resistencia íntima y en comunidad. Me interesa atender algunos movimientos políticos emergentes que son también parte de este complejísimo contexto. Por ejemplo, la afirmación de una posición femenina puesta en valor. Dar lugar al tiempo de lo receptivo y el cuidado de los detalles humanos, uno por uno, lejos del montón homogéneo y mercantil, para que el producto bruto se haga producto cultivado, intangible y perdurable. Y en este sentido, como escritora, ¿qué sonidos, qué respiración, qué tono me representa? Y como lectora, ¿cómo reacciona mi oreja a la sintaxis sinuosa, a la curva en el pensamiento, a una prosa o poética con belleza de rasgo femenino? Y si digo escrituras femeninas, ¿qué pensamos antes del pensar consciente? ¿Qué imagen evoca? ¿Casos de escrituras débiles, del sexo débil? ¿Cómo diferenciar una búsqueda genuina, estilística, de rasgos del decir concreto, materia sonora en el aire, de la pose, del femenino imaginario sin ancla en el femenino simbólico, subterráneo? No estoy hablando del tema, estoy hablando de la escritura. Las mujeres que escribimos tenemos el cuerpo escrito con escrituras canonizadas masculinas, en general. ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer el cuerpo con la escritura entonces? No me refiero solo a la LIC, porque yo no leo solamente libros de literatura infantil y juvenil, y no puedo dejar de pensar que hay un diálogo continuo entre la literatura y la literatura para chicos. Otro ejemplo, las marchas que ocupan las calles y las transforman. Ahí hay uno por uno. Tampoco hay que permitir que eso se enuncie como un montón homogéneo, porque ahí hay una voluntad de sumar presencia por cada cuerpo, presencia irreductible. Las comunidades con cierto grado de intimidad y presencia. Por ejemplo, el aula. Orientar a la escucha, que la lengua haga su pequeña revolución en el pensamiento de cada persona. Perdonen. Hay revoluciones y revoluciones. Vos sabrás apagar esto. Perdonen. La intimidad, que es una cosa difícil a veces. Las comunidades con cierto grado de intimidad y presencia, por ejemplo, el aula. Orientar la escucha, que la lengua haga su pequeña revolución en el pensamiento de cada persona, que espere, porque a veces es fuerte la tentación de decir como impulso de poder inmediato, y el poder verdaderamente revolucionario de la lengua es conectar pensamiento de manera inédita, salirse de la huella, limpiar el condicionamiento plano que nos hace repetidores seriales de ideas ajenas, auspiciar el cultivo de ideas propias en intenso trabajo. Creo fuertemente en el trabajo subjetivo, esa es una ética que abrazo. Me entusiasma la idea de aprender con el cuerpo, de no clausurar a los otros, más bien eludir el juicio impetuoso. Si el poder trabaja sobre los sentidos aplanándolos, quitándoles resonancias, unificándolos en apariencia de verdad única, absoluta y liviana, hacer una apuesta por el misterio vital no es fácil, no hay una receta, todo movimiento es político, se juega en cada gesto de la vida, en cómo decide alguien qué hacer con el tiempo que le es dado, cómo se hace soberano de la administración de ese tiempo, jugar la contracara del aturdimiento.
Leer y escribir son movimientos de escucharse a uno mismo. Y es un desafío acompañar a otros a ese estar atento a lo que viene del fondo propio, que está hecho de otros, porque no somos sueltos, somos entramados. De mi trabajo con las palabras, valoro especialmente el deslizamiento para salirme de una jerga a la que entré con no poco esfuerzo, cuando era psicoanalista, por ejemplo. Cuando entendí que a veces las cristalizaciones conceptuales clausuran sentidos, cierran otras posibilidades de acceso. Me gusta pensar que los lectores somos comunidades interpretantes con interpretaciones provisorias y que existen diversas lógicas que conectan con el mundo. De esa materia está hecha la literatura. Es opaca, múltiple y se despliega. Brotan, si me permiten hoy la metáfora primaveral, en diversidad orgánica y constitutiva de lo humano. Valoro muchísimo el fragmento inesperado de vuelo poético que pasa en el fluir de la vida cotidiana. El deseo y la escritura van por debajo de las capas de lo previsible, de la normalidad, por acomodar a la norma que amortigua la recepción sensible. También lo valoro como recorrido. Hay en la relación con el lenguaje que elijo un espíritu salvaje al que quiero volver. Pero volver no es lo mismo que haber estado ahí siempre con cierto candor por no haberme preguntado nada, como recuperar la historia. Volver es elegir, es un cultivo de lo silvestre en el sentido de raspar superficies para que las materialidades discursivas toquen las materialidades humanas, para la criatura de este mundo que soy deje un trazo lleno de mí, escribirme en conexión directa con lo que me rodea, hundir un sonido en el silencio que profundice la relación entre esas dos presencias, sonido, silencio, y dejar libre a la recepción de los demás los efectos de esas presencias con confianza, como cuando no hay nada que explicar, porque el cuerpo ha comprendido solo. Elijo además un dejar hacer a la intuición, a la percepción agudizada, breve, intensa, captura fallida, porque siempre hay algo que se pierde y quizá estar al acecho del espíritu de las cosas sea un motivo para acercarse a ese esencial, perdido, anhelado, fugazmente encontrado para dejarlo ir y así. Me parece que el trabajo consiste en un enamoramiento un poco misterioso de un objeto que se escapa todo el tiempo, y es precisamente esa ausencia la que le da sentido, desafía y energiza. No sé cómo estamos de tiempo, pero yo quería leerles un fragmento de una poesía de Anne Carson. ¿Puedo? ¿No? ¿Dejamos acá? Ensayo sobre las cosas en las que más... ¿Sí? ¿Leo? Sí. Bien, ensayo sobre las cosas en las que más pienso. En el error y en sus emociones. Estar a punto del error es una condición del miedo. Estar en medio del error es estar en un estado de locura y de derrota. Darte cuenta de que has cometido un error produce vergüenza y remordimiento. ¿O sí? Veamos. Mucha gente, incluyendo Aristóteles, opina que el error es un suceso mental interesante y valioso. Cuando habla de la metáfora en su retórica, Aristóteles dice que hay tres tipos de palabras: las extrañas, las ordinarias y las metafóricas. Las palabras extrañas simplemente nos descolocan. Las palabras ordinarias nos transmiten lo que ya sabíamos. Usando metáforas es como nos topamos con lo nuevo y lo fresco. ¿En qué consiste esta frescura de las metáforas?